Claro, a ver, Chocharita, pégate un poquito más. Pégate un poquito más, hermano. Mira, hermanos, el Perú tiene un historial muy rico, pero nuestra verdadera historia, hermano, ha sido tergiversada. ¿Para qué? Para arrebatarnos nuestra identidad nacional, para arrebatarnos, hermano. Te voy a demostrar, hermano. Por ejemplo, ¿a quién tenemos arriba? Esto tengo que decirle para que el pueblo tome conciencia. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Por qué tanto, hermano, nos han engañado, nos han mentido, hermano? Por ejemplo, la guerra con Chile. Por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana. Yo soy el más recalcitrante antichileno en el Perú. Yo, Augusto de Congas. ¿Por qué? Porque sé cómo piensa la élite chilena del pueblo peruano. No es de ahora, es de antaño. ¿De quién, por ejemplo? Desde Diego Portales Palazuelo, desde Benjamín Vicuña Maquena y terminando con Augusto Pinochet Ugarte. Hermano, ¿sabes qué decía este señor Diego Portales Palazuelo? ¿Qué decía? Decía, el futuro de Chile está en el norte. ¿Qué país está al norte de Chile? Perú. Él decía, no de el progreso económico del Perú es la ruina de Chile, decía Diego Portales Palazuelo. Él fue el que se trajo abajo a la Confederación Perú-Boliviana, que solamente duró 3 años, 1836 a 1839. Él decía, Diego Portales Palazuelo, cuando le escribe una carta al general Manuel Blanco Encalada, le decía, no debemos permitir que dos naciones con una misma cultura, con una misma forma de vida, con una inmensa riqueza se unan, porque eso sería devastador para Chile. Ellos solo no podían destruir a la Confederación Perú-Boliviana, que lo creó José Luis Orbegoso con el general Andrés de Santa Cruz Calahumana. Entonces, ¿con quiénes salió? Con los argentinos salió para derrotar esta confederación. 20 de enero de 1839, en la batalla de Yungay, allí derrotaron al ejército confederado del Perú, los chilenos. En la Segunda Guerra Mundial, en la mal llamada Guerra del Pacífico, porque la guerra fue por el salitre. Eso es la verdadera historia, hermano. ¿Por qué perdió el Perú? El Perú no perdió por la ineptitud de sus militares. El Perú perdió esa guerra por la ineptitud de los conductores de la guerra, de los presidentes de ese entonces. En 4 años, hermano, en 5 años, que aproximadamente dura esa guerra, tuvimos 6 presidentes. O sea que en los momentos más críticos de nuestro país, el Perú no estaba unido. Tuvimos 6 presidentes. Te lo demuestro, hermano. ¿Con quién empieza la guerra? Con Mariano Ignacio Prado, ¿o no? Esta basura, el 18 de diciembre de 1880, se escapa, se va, llevándose toda la recolección del pueblo peruano. Nunca más regresó. ¿A quién le dejó en el cargo? A un débil general Manuel Lapuerta. Este señor sufrió un golpe de estado ¿por parte de quién? Por parte de Nicolás de Piérola, un pro-chileno. ¿Qué lo dice yo? No, hermano. El almirante chileno Patricio Solís decía, yo veo en Piérola todo lo que odio, todo lo que detesto, porque este era un traidor. ¿Quién era Mario Ernesto Prado? Era accionista en la mina de carbón en Chile. Tenía inversiones en el Banco de Chile. Por eso se fue esta basura. Por eso se fue. Pásame el expediente, Prado. Te está enamorando a la señora, carajo. Acá hay un libro que se llama El expediente Prado. ¿Quién lo escribe? Epitocho Víctor Andrés García Baleunde. Acá está. Es cierto lo que dice, pero aquí le falta muchas cosas. Yo puedo agregar mucho a este libro. ¿Quién lo escribe? Víctor Andrés García Baleunde. El expediente Prado. Este fue un traidor.
Hermano, este presidente peruano, en el año de 1865, fue nombrado general de división del ejército chileno. Este señor Manuel Ignacio Prado, ¿por qué lo nombraron? Porque había participado en la batalla contra España. ¿Y sabes cuánto le pagaban los chilenos a este señor? 3.600 pesos al mes le pagaban por ostentar el grado de general de división del ejército chileno a Mariano Ignacio Prado. ¿Eso está en los libros oficiales de la historia del Perú? No está. Este tuvo 15 hijos, bastardos la mayoría, nunca los reconoció. Manuel Prado Ugarteche fue su hijo, 2 veces gobernó el Perú. El coronel Leoncio Prado fue su hijo, pero un hijo que él nunca reconoció. 15 hijos tuvo esta basura. Este se fue a Francia. Ahí vivió. Cuando en el año de 1888 asume la presidencia el brujo de los Andes, él regresó a Lima clandestinamente y se fue también clandestinamente y murió en Francia lleno de lujo. ¿Quién le escribe? Víctor Andrés García Belaúnde. Pero ese también tiene un pasado traidor. ¿O no, Vitocho? ¿Por qué también no escribes un libro sobre tu tatarabuelo, el señor Agustín Belaúnde, ese que traicionó a Francisco Bolognesi Cervantes, ese que traicionó a Ramón Zavala, ese que traicionó a Alfonso Ugarte, ese que traicionó a Roque Sáenz Peña y al general Buendía, entre otros? Escribe un libro también de tu tatarabuelo, pez imbécil, para que el pueblo sea realmente de quién desciendes. Yo sé tu negra historia del fujimorismo. Acá está su libro, hermano. Si quieres no lo compras. ¿Cuánto está? 30 soles. Otra cosa. ¿Cuánto va? Mariano Ignacio Prado, el general La Puerta y Nicolás de Piérola. ¿Cuánto faltan? ¿Cuántos presentes eran? Dije 6. ¿Quiénes faltan? Francisco García Calderón, Antonio de Arenas y Miguel Iglesias. Ahí están los 6 presidentes. En el momento más aciago de nuestra patria tuvimos 6 presidentes, hermano. El único presidente que se salva ahí, ¿quién es? Francisco García Calderón. ¿Por qué? Este señor, cuando se retira Piérola, 18 de noviembre de 1881, cuando los chilenos ingresaron por acá con más de 20.000 soldados al mando del general Manuel Baquedano, esta basura soportó 3-4 meses. De ahí abandonó Lima, se fue a donde, a Arequipa, y de ahí a donde se fue, a Chile. Y hoy, ¿dónde descansan sus restos? En el presbítero maestro, en la cripta de los Héroes. ¿Por culpa de quién? Por culpa de esta basura de Alan García Pérez. Ahí está, en la cripta de los Héroes. Fue 2 veces presidente y hoy esto lleva su nombre. ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué barbaridad! Es asombroso cómo nos han engañado. Francisco García Calderón, hermano, cuando lo nombran presidente del Perú, los chilenos se lo acercaron y lo obligaron para que firme un tratado de paz con cesión de territorio en el sur. Francisco García Calderón se opuso tenazmente. Su gobierno, ¿sabe cómo reconocían al gobierno de Francisco García Calderón? ¿Quién sabe? Es triste, hermano, pero la culpa no es de ustedes. La culpa es de este estado putrefacto, de este estado aristocrático, oligárquico, plutocrático, que nunca se preocupó en enseñar su verdadera historia al pueblo peruano. Por eso tenemos ahí a San Martín, por eso tenemos a Bolívar frente al Congreso, por eso creemos que Sucre es el libertador, cuando fue el más grande vendedor del Perú, rematador del Perú. Mira, el gobierno de Francisco García Calderón se le conoce como el gobierno de la Magdalena, porque él gobernaba en el distrito de Magdalena. Y cuando este señor no quiso firmar el tratado de paz con Chile, ¿qué hicieron los chilenos? Lo tomaron preso y lo enviaron a Chile, pero de ahí se escapó. Este señor decía: el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Francisco García Calderón. ¿Y quién ocupó ese cargo?
4 van con Francisco García Calderón, ¿sí o no? Ahí está, Mario Ignacio Prado, el general La Puerta, Nicolás de Piérola y Francisco García Calderón. ¿Quién ocupa el puesto de Francisco García Calderón? Un anciano, Antonio de Arena, no tuvo relevancia. ¿Y quién le sigue después? El más grande traidor de la patria, uno de los más grandes traidores de la patria, Miguel Iglesias. ¿Por qué? Este señor, ¿sabes quién lo nombró presidente del Perú? Los chilenos. ¿Por qué hicieron esto? Porque el 20... Levante la mano acá los cajamarquinos. Yo soy así, soy duro, soy... Levante la mano acá. Levante la mano los cajamarquinos. ¿Quién es Cajamarca? ¿No hay nadie? Estos saben ver la historia de Miguel Iglesias, por eso no levantan su mano. Miguel Iglesias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Miguel Iglesias, el 29 de agosto de 1882, dio un manifiesto en Montán. Lo llaman como el grito de Montán, se le conoce. O léalo, búscalo. El manifiesto de Montán o el grito de Montán. ¿Qué cosa dijo ahí? Miguel Iglesias dijo: tenemos que firmar la paz con Chile. Que no nos interese esas tierras áridas, infértiles del sur. Se refería a Tacna, Tarapacá, Arequipa. Tierras que no sirven, tierras desérticas, decía. Firmemos la paz con Chile. Al escuchar esto, ¿quién dominaba aquí en Lima? Patricio Onís, almirante chileno de ascendencia británica. Esta basura participó en las 2 guerras del opio entre Gran Bretaña y la China. Esa es otra historia. Él es de ascendencia británica. Este señor, al escuchar eso, comunicó ¿a quién? A su presidente en Chile. ¿Cómo se llamaba? Domingo Santa María. Ya no estaba Aníbal Pinto. Domingo Santa María. ¿Qué le dijo a Patricio Onís? Envía un fuerte contingente militar chileno a Cajamarca y tráiganlo a Miguel Iglesias a Lima. ¿Por qué dijo esto? Porque Miguel Iglesias dijo: si el gobierno de Domingo Santa María, presidente chileno, me reconoce como presidente del Perú, yo firmo la paz. Yo tengo ese documento, lo voy a traer. Jamás puede caber mentiras, hermano. Entonces ese señor vino con 5.000 soldados, lo trajeron a Lima. ¿Por qué? Porque el general Isidoro Suárez estaba en Huaraz con Andrés Avelino Cáceres para hacerle la guerra. Por eso los chilenos enviaron un fuerte contingente militar a Montán, Cajamarca, y lo trajeron protegido a Miguel Iglesias. Y este señor ya acá en Lima, faltaba librarse una de las más últimas batallas de la mal llamada Guerra del Pacífico, porque fue la guerra por el salitre. ¿Cuál fue la última batalla de la guerra con Chile? ¿Cuál fue? La batalla de Huamachuco, 10 de julio de 1883. Ese fue el último, ahí peleó el último hijo de Mariano Ignacio Prado, el coronel Leoncio Prado, que 4 días después lo fusilaron. Entonces, ¿quién estaba al mando del ejército? Mira, para ese entonces Miguel Iglesias ya era presidente del Perú. Entonces, él apoyó a los chilenos. ¿Sabe quién fue el coronel que dirigió al ejército chileno en Huamachuco? El general chileno Arustiaga. Ellos derrotaron al ejército, la última resistencia del ejército en Huamachuco. ¿Y qué hizo Miguel Iglesias con Arustiaga? Lo felicitó públicamente por su triunfo en Huamachuco. Un presidente peruano felicitando al ejército chileno por su triunfo en Huamachuco. ¿Eso por qué no enseñan al pueblo? ¿Por qué lo tienen oculto? Para mantenerlos arriba, para tenerlos arriba como verdaderos héroes, cuando fueron verdaderos traidores de la patria. Y cuando ya todo estaba saneado, pero los chilenos nunca lograron dominar los Andes peruanos. No es como dice este señor Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, el que dice de que 100.000 limeños no pudieron hacer nada con 3.000 soldados chilenos.
Esa es una mentira. Acá no había 3.000, acá había más de 20.000 soldados chilenos. Y no éramos 300.000 como eran menos de 100.000. Y cuando dice que el pueblo limeño no hacía nada, mentira. Hermano, si supiera la historia de este Girón Quilca, es impresionante. Chileno armado que entraba ahí, los peruanos los mataban a puñaladas. Girón Quilca, de frente antes de llegar a la última avenida Tacna, hay un parquecito, ¿recuerdan? Ya, en uno de los edificios más antes había una cruz. Ahí te narraba lo que se hizo en Quilca, pero lo sacaron a propósito, lo desaparecieron. Pero de vez en cuando lo colocan y se lo llevan. Aquí en las calles mataban chilenos, poblador civil peruano. Y los chilenos en venganza, por cada soldado muerto mataban a 5 o 6 peruanos. Eso no sabe esta basura de Ricardo Palma. Es igual su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Clemente Palma. Él hace una tesis suya que se llama El futuro de la raza peruana, algo así. ¿Sabes qué dice ahí? Los indios se refiere a nosotros. Para que puedan mejorar su raza, tienen que cruzarse con blancos. Ese es su tesis, esta basura, hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma. ¿Ah? Aquí había más de 20.000 chilenos, hermano. Pero nunca lograron tomar los Andes. Allí estaba la resistencia de nuestros hermanos altoandinos. Y yo soy congasino. ¿Quién es ancasino acá? Levante la mano. Mira, yo soy ancasino, hermano. La tierra de Pedro Pablo Atusparia. Yo soy de la tierra de Luis Pardo, el bandolero de Chiquián. Yo soy de la tierra de este niño héroe de 11 años llamado Viviano Paredes Macedo, que el 15 de enero de 1881 murió en el reducto número 3 de Miraflores. Tuvo una muerte heroica. ¿Sabes cómo murió? Matando chilenos. Y yo soy de un distrito de Congas, pueblo heroico que la historia ha ocultado. Ocros es la provincia de mi distrito. Esa provincia de Ocros, hermano, los chilenos los sacaron 2 veces. Cuando se dirigían por tercera vez a saquear Ocros, los ocrosinos fueron a mi pueblo de Congas, que está más o menos a 2 horas de camino. Pidieron ayuda. Fueron más de 50 congasinos para emboscar a los chilenos en un lugar denominado el Infiernillo. Era un único paso para pasar. Una semana recolectaron montañas de roca en las alturas, porque sabían que el chileno venía confiado. No podían ni retroceder ni avanzar, porque era un cañón. ¿Saben qué es un cañón, no? Profundo, por ambos lados, elevaciones imposibles de salvar. Y cuando lo tuvieron centrados, hermanos, les arrojaron las piedras. 50 chilenos además quedaron ahí. El resto, que todavía no se escapó, nunca más regresaron a Ocros. Esas historias no hay. La batalla de Concepción, Pucará, Marcavalle. El pueblo huanca derrotó a los chilenos en esas 3 batallas. Pero esto, ¿por qué no está en la historia? Porque no quieren, quieren elevar ¿a quién? ¿A quién? ¿Se dan cuenta, hermano? Hay muchas cosas que están ocultas. 6 presidentes en los años más difíciles de la patria. Qué triste, carajo, qué triste verdaderamente, hermano. ¿Qué más? ¿Qué nos han dicho? Mira, ¿y por qué perdimos la guerra? Sáqueme acá la pizarra más adelante. ¿Por qué perdimos la guerra? Por nosotros no, por la traición de un país. ¿Qué nos traicionó? Bolivia. Aquí la gente dice, a veces me critican, no fue el pueblo boliviano, fue el presidente. Hermanos, ¿el presidente no personifica una nación? ¿Acaso un presidente no representa a todos de un país? ¿Acaso Vizcarra, cuando va al exterior del Perú, nos representa y habla en nombre de todos los peruanos? Un presidente personifica a la nación. Nosotros fuimos en ayuda, carajo, de Bolivia. Nosotros fuimos en ayuda de Bolivia cuando el 14 de febrero de 1879 los chilenos invadieron, carajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Antofagasta. Nosotros fuimos en su ayuda. Hilarión Daza era presidente peruano, presidente boliviano. Mira, 16 de noviembre de 1879, Hilarión Daza, al mando de 6.000 soldados chilenos, ¿sabes dónde dio la media vuelta? En Tarapacá. Allí dio media vuelta y se regresó a sus Andes y abandonó la guerra. Y muchos dicen de que él fue responsable. Ahí también estuvo Narciso Campero. ¿Quién fue Narciso Campero? El que le sucedió en la presidencia a Hilarión Daza. Si Hilarión Daza traicionó al Perú y le sucede su mano derecha a Narciso Campero como presidente, ¿por qué Narciso Campero, hermanos bolivianos? ¿Por qué Narciso Campero, ya como presidente del Perú, de Bolivia, no reorganizó su ejército y volvió a la guerra? Si la guerra duró 2 años más. ¿Por qué? Lean la historia de Heliodoro Camacho. Lean la historia de Aniceto, de Narciso Campero, de Aniceto Arce. Se van a dar cuenta, hermano. Se van a dar cuenta. ¿De qué se van a dar cuenta? De que Hilarión Daza había sido contactado por una tercera persona a nombre del presidente chileno Aníbal Pinto. Aníbal Pinto, ¿qué le dijo? Abandona la guerra y nosotros vamos a ganarle al Perú. Y cuando le ganemos al Perú, te vamos a dar una salida soberana por Arica. Yo tengo en mi Facebook una historia que se llama La cuestión de Arica. Yo lo he escrito. Es de 3 páginas para los interesados. Ahí está, tengo más de 120 artículos escritos sin libro. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿qué pasó ahí? Narciso Campero se da la vuelta en la que, ¿sabe dónde exactamente? En la quebrada de Camarones, en el departamento de Tarapacá. 16 de noviembre de 1879. 2 días antes de la famosa batalla de San Francisco. Ese ejército de 6.000 soldados bolivianos tendría que haber llegado a donde, a Iquique, para unirse con el ejército peruano que lo dirigía el general Buendía, para hacerle frente al ejército chileno en la batalla de San Francisco. Los bolivianos nunca llegaron porque se regresaron a su país, porque traicionaron al pueblo peruano. ¿Ah? Perdimos la batalla de San Francisco, pero el Perú entregó todo. Al final, ¿quién perdió más en la guerra? Bolivia. Hermano, mira, vamos a ver. Nosotros, hermano, mira, antes de la guerra con Chile, Bolivia era dueño de Antofagasta, Bolivia era dueño de Calama, Bolivia era dueño de Mejillones, Bolivia era dueño del parte del desierto de Atacama, Bolivia era dueño del río Loa. Perdió todo. ¿Cuánto perdió el Perú? Después, ¿cuánto perdió el Perú? Así, 65.413 kilómetros cuadrados. Eso perdió el Perú. ¿Bolivia qué perdió? ¿Cuánto perdió? 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ahí está incluido 400 kilómetros de playa, de costa, más o menos de acá como a Trujillo. Eso perdió Bolivia. ¿Chile perdió o no? Chile perdió más que los dos. ¿Sabe cuánto perdió Chile? 750.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál? La Patagonia. ¿Por qué? Cuando los chilenos ingresan acá a Lima el 15 de enero de 1881,
Y como el ejército chileno estaba ocupado en toda la costa peruana, cobrando cupos, incendiando haciendas, asesinando personas en el norte, quemando cañaverales, los argentinos le amenazaron y le dijeron: nosotros queremos firmar en este momento un tratado de límites con Chile, con ustedes, y si no firman ese tratado los invadimos. 3 de julio de 1881, Argentina y Chile firman el Tratado de Límites en el extremo sur de Sudamérica. Ahí es que cuando Argentina se queda con el 70% de la Patagonia, Argentina es casi dueño del famoso estrecho de Magallanes, que une el Atlántico con el Pacífico, que fue descubierto ¿por quién? Por Francisco de Magallanes. ¿Cuándo? 28 de septiembre del año 1520. ¿Quiere verificar? Verifica el hijo. 28 de septiembre de 1520, este navegante arellano descubre ese pequeño estrecho que une el Atlántico con el Pacífico. Él fue el que le cambia el primer nombre del Océano Pacífico, no se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Mar de la Tranquilidad. El que le cambia el nombre es Magallanes, le pone Océano Pacífico por sus aguas calmadas. ¿Y qué hacía ahí este señor Magallanes? Estaba circundando el mundo para comprobar la esfericidad del planeta Tierra, y lo logró. Por él murió en las Indias. El que lo logró fue su segundo. ¿Quién fue? Ahí está, ¿cómo? Juan Sebastián Elcano. Después de 3 años y 27 días llegaron a Sevilla, España. De los 265 tripulantes que salieron de España, solamente llegaron 18 y comprobaron la redondez del planeta Tierra. ¿Cuándo fue eso? 6 de septiembre de 1522. Compruébalo, pues, hijo. 6 de septiembre de 1522. Entonces los chilenos pierden la Patagonia. 750.000 kilómetros de territorio perdieron los chilenos. ¿Ah? Otra cosa que está oculta. ¿Qué cosa dice el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883? ¿Qué dice? Dice: Tarapacá queda perpetuidad para Chile, pero Arica y Tacna, dice, permanecerán en poder de los chilenos por un espacio de 10 años, y al término del cual la República de Chile, dice, convocará a una consulta, a un referéndum, a un plebiscito en esos 2 departamentos para preguntarle a cada residente en Arica, en Tacna, si quiere ser parte del Estado peruano o el Estado chileno. Chile convocó a ese referéndum, nunca lo hizo, nunca lo hizo. Entonces ese tratado prácticamente sería nulo. Y si ese tratado fue nulo, hoy el Perú podría tranquilamente haber demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por incumplimiento de un tratado internacional. Y ese tratado pudo haber sido revisado, modificado o anulado. Pero ¿por qué ya no podemos hacerlo? Porque apareció un presidente, el más grande mutilador del territorio peruano, Augusto Bernardino Leguía, cuando el 23 de julio de 1929 firma ese oprobioso documento llamado el Tratado de Lima. Ese Tratado de Lima, ¿qué dice? Firmado por Augusto Bernardino, ¿qué dice? Arica queda perpetuidad para Chile y Tacna vuelve al seno peruano. Ya no se puede hacer nada. Eso fue. Por ejemplo, ustedes sabían que el lago Titicaca era de todo el Perú, era peruano.
sus principales vertientes del Titicaca, ¿cuáles? Los ríos. El Ramis, el Suche y el Coata. Esos son los principales vertientes del Titicaca. El lago navegable más alto del mundo. El Suche, el Ramis y el Coata. Era peruano. ¿Hasta cuándo? Hasta el 17 de septiembre del año 1919. ¿Quién firma ese tratado? Augusto Bernardino Leguía. En ese tratado del 19 de septiembre de 1919, hay que recordar que Augusto Bernardino Leguía gobernó el país 2 periodos, desde 1908 a 1912, y de 1919 a 1930, ese gobierno lo conocemos como el oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía. Este señor, ¿cómo se llama ese tratado donde el lago Titicaca se parte en dos? El tratado se llama Polo Bustamante. Polo Bustamante. 19 de septiembre de 1919. Polo Bustamante. Ahí el lago Titicaca lo parte en dos. Caca para Bolivia, Tite para Perú. ¿Quién lo hizo? Augusto Bernardino Leguía, uno de los gobiernos de la República Aristocrática. Pero Leguía hizo también algo bueno. Toda persona en vida, toda persona hacemos algo bueno en la vida, ¿o no? ¿O no? Y Augusto Bernardino Leguía no es la excepción. ¿Sabes cuál es lo mejor que hizo por el Perú Augusto Bernardino Leguía? Morir en prisión el 6 de febrero de 1932. Ese murió en prisión. ¿Sabe dónde murió? Donde hoy está el Hotel Sheraton. A eso era una prisión, lo conocían como el Panóptico. ¿Y quién lo redujo ahí? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién sabe? Luis Sánchez Cerro. ¿Cuándo lo puso ahí? ¿Cuándo? El 25 de agosto de 1930. ¿Por qué? Porque esta basura de Augusto Bernardino Leguía le había regalado Leticia a Colombia. 127.207 kilómetros cuadrados le regaló a Colombia. ¿Cómo se llama ese tratado? Tratado Salomón Lozano. ¿Por qué no nos enseñas eso? Porque no quieren que el Perú sepa su verdadera historia. Es por, mira, ¿cuándo fue eso? El 17 de agosto de 1930, Augusto Bernardino Leguía le entrega a Colombia físicamente todo lo que es Leticia, el puerto de Leticia, orillas del Amazonas, que lo crearon los loretanos en el año 1868. Yo sé quiénes lo crearon. Uno fue Antonio Vigil. Lo regaló a Colombia. Es por eso que Luis Sánchez Cerro, el 25 de agosto de 1930, le da un golpe de estado y lo manda a prisión, donde hoy es el Sheraton. Pero ese atrevimiento de Luis Sánchez Cerro pagó con su vida, porque el 30 de abril de 1933, Luis Sánchez Cerro, ¿sabe dónde se encontraba? Pasando revista a 30.000 soldados peruanos para entrar en guerra con Colombia para recuperar Huepí. Ahí apareció un maldito aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva y le metió 2 balazos. Lo mató. Esa misma tarde, este congreso que estaba plagado de puros apristas, nombró presidente ¿a quién? A Óscar R. Benavides. Pero para eso, Leticia ya había sido recuperado por los loretanos y volvió al Perú. Pero cuando Óscar R. Benavides asume la presidencia, el 30 de abril de 1933, 15 días después, va a decir el 15 de mayo de 1933, citó al presidente colombiano de apellido Pumarejo aquí en Lima y le devolvió Leticia.
¿Ya, hijos? ¿Ustedes conocen la avenida Caquetá? Ya, ¿por qué se puso ese nombre avenida Caquetá? Porque antes de que se ponga ese nombre, la frontera con Colombia era el río Caquetá. Hoy ya no, hoy es el río Putumayo. ¿Eso está en la historia de Perú? ¿Qué va a estar, pues, hermano? ¿Qué va a estar eso? Para que puedas entender cómo mutilaron el territorio nacional, hay un tratado que se llama Libre Navegación con el Amazonas. Hay otro tratado que se llama Velar de Río Branco con Brasil. Hay otro tratado que se llama Salomón Lozano con Colombia, Poro Bustamante con Bolivia. Todos los países que circundan nuestro territorio crecieron gracias al territorio peruano. Todos los países, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, todos los países nos quitaron nuestro territorio, pero no por guerra, sino por lo que los propios presidentes aristocráticos, carajo, los regalaron. Por ejemplo, Arica, cuando Augusto Leguía firma ese oprobioso tratado de Lima, 23 de julio de 1922, los chilenos deberían de haber pagado 16 millones de dólares al Estado peruano por Arica. Ese dinero nunca ingresó a las arcas del Estado. Y si Chile pagó, ese maldito Leguía se lo robó. Hermano, hay una sola verdad en la historia del Perú. Nos han mentido en su regalada gana. Nos han escrito una falsa historia. Te lo voy a demostrar, hermano. ¿Cuánto territorio nos han mutilado? Cuando San Martín crea la República el 28 de julio de 1829 y cuando proclama nuestra pseudo independencia, porque nunca fuimos libres y aún no somos libres. Eso quiero que entiendas. ¿Por qué te hablo así con tanta franqueza, hermano? Porque sé la verdadera historia del Perú. Si algún día yo tuviera poder en este país, al día siguiente, carajo, mando se funde o se crea un Instituto Nacional de Revisionismo Histórico para que el pueblo peruano tenga la oportunidad de conocer su verdadera historia. Cuando este señor, hermano, crea la República, ¿sabes cuánto medía nuestro Perú? ¿Sabes cuánto de territorio teníamos? Este asombroso... Borra la pizarra, hijo. Apura, carajo, tu amargo. Me amarga, hermanos. Te juro, hermano. Te voy a demostrar, peruano, hombre de pueblo, amigos de Facebook, hermanos altoandinos, nuestras 47 amazonenses, hoy tienen voz en este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo. Este será la segunda ciudad luz. ¡Viva el Perú! Mira, ¿sabes cuánto de territorio teníamos cuando San Martín proclama o crea la República y proclama la pseudo independencia? Este señor, ese masón, nunca quiso independizar el Perú. ¿Sabes qué quiso implantar en el Perú? Una monarquía constitucional. Quiso imponernos un rey traído de Europa, de ojos verdes. ¿Sabe dónde está escrito eso? Lean ese documento que se llama Conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821. ¿Ya? Conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821. Ahí vas a saber, hermano, qué cosa quería San Martín del Perú. Cuando San Martín proclama nuestra pseudo independencia, nuestro querido Perú, ¿sabes cuánto teníamos? Así. Ahí está. Eso teníamos.
3.199.300, ¿cuánto? 363 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Hoy cuánto tenemos? Escucha esto, hijo. ¿Cómo nos han mutilado los territorios? Hoy tenemos, mira así. Eso es lo que tenemos. 1.285.216 kilómetros cuadrados de territorio. Ningún tratado que el Perú ha firmado con los países que circundan nuestro territorio favorece al Perú. Nosotros tuvimos una guerra con el Ecuador, enero-febrero de 1941. Gobernaba el Perú Manuel Prado Ugarteche. Este señor, pese a que nosotros le ganamos la guerra al Ecuador, en ese tratado que firma el 29 de enero de 1942, a Manuel Prado Ugarteche le entrega al Ecuador más de 111.000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo se llama ese lugar? Sucumbios. Sucumbios. Exactamente 111.093 kilómetros cuadrados lo entregó, le regaló al Ecuador. ¡Qué bestia, no, hermano! Los otros tratados de Licha, Polo Bustamante, Salomón Lozano, Velar de Río Branco, Tratado de Libre Navegación por Amazonas, Tratado de Ancón y el Tratado de Lima. Esos nos mutilaron y nos han dejado así, a 1.285.216 kilómetros cuadrados de territorio. Te pregunto, hermano, ¿algún profesor de historia, algún profesor de geografía te enseñó esto alguna vez? ¿Sabe por qué? Porque el profesor no sabe nada en el Perú. El 95% de profesores en el Perú son profesores por necesidad, no por vocación. 5 años no basta. Tengas tu tesis, no basta. Tienes las bases en las universidades. Yo tengo más de 45 años de historia, de lectura, pero tengo muchísimas dudas todavía. Por eso nos han engañado brutalmente. Jorge Basadre, Gustavo Pons Musso, nunca han narrado la verdad, la verdadera historia del Perú. ¿Por qué? Porque servían a los grupos de poder económico. Si ellos hubiesen escrito la verdadera historia, hoy sus libros no estarían en las bibliotecas. Nos han engañado, hermano, brutalmente. Nos han engañado. Es necesario. Castillo no sabe nada. ¿Por qué le están juzgando a Castillo hoy día? Hay una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales por traición a la patria, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sus basuras asesores dijeron: tenemos que darle una salida soberana a Bolivia por nuestro mar. Y él, como es profesor, por eso lo entiendo, eres profesor Pedro, eres profesor rural, seguramente no sabes nada de esto, por eso lo lanzaste alegremente y dijiste: vamos a analizar la posibilidad de darle una salida soberana a Bolivia por nuestro mar. Este está cojudo. Y aquí lo critiqué duramente, duramente, hasta que vinieron a decirme: señor Augusto, ya basta. Ahí paré. Ahí paré. Pero sin embargo mucha gente piensa acá de que Castillo me paga. Ese cojudo no me da ni un sol. Ni un sol. Nadie apoya este espacio. Solamente el pueblo, ustedes con la compra de libros, ustedes nos dan para seguir viviendo acá. Así tenemos 3.199.363 kilómetros cuadrados. ¿Hoy cuánto tenemos? 1.285.216. Por eso lee: Tratado, Polo Bustamante,
Salomón Lozano, Velar de Río Branco, Libre Navegación por el Amazonas, Tratado de Lima, Tratado de Ancón. Entonces ahí vas a estar ahí, bien informado. ¿Alguna vez nos han enseñado sobre alguno de los tratados que he mencionado? El profesor de historia, ¿qué hace en el Perú? Trae su libro. Juanito, sal al frente. Trae tu libro. Abre la página tal, lee. ¿Así es o no? ¿O no? ¿Eso es enseñar? Hermano, para mí el mundo está hecho de historias, no de átomos. ¿Sabes cómo debe de hacer un profesor de historia para llamar la atención al alumno? La historia no debe ser hablada, porque la historia es poesía, la historia es poema. O si no, leamos a los famosos cantares de gesta. ¿Quiénes eran los cantares de gesta? Los que narraban batallas épicas, los que narraban la guerra de Troya, las peleas de Aquiles, las peleas de Gengis Khan, carajo, de Atila. Esos eran los cantares de gesta, el mío Cid, o la canción de Rolando, o la derrota de ¿cómo se llama este señor? De Carlomagno. La historia es hermosa, hermano. La historia es hermosa, pero tiene que ser cantada, recitada. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces al alumno le llama la atención. Le cuentas agarras tu libro de historia, le tiras a la basura, al tacho lo tiras. Y le hablas sin libro. Porque un profesor de historia, hermano, no tiene por qué abrir un libro. Porque se supone es profesor de historia. Porque para eso estudió y para eso le pagó el Estado. No para que agarre un libro, Juanito, ven, lee. ¿Eso es enseñar? No, pues hermano, no. Estamos equivocados acá. Eso es lo que nos han enseñado, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Otra cosa, mira. ¿Qué cosa nos han hecho creer? Que la guerra fue con Chile. La guerra no fue con Chile, hijos. La guerra fue con los poderosos banqueros británicos, especialmente con los hermanos Anthony y William Gibbs. Ellos que eran accionistas mayoritarios en la salitre de Antofagasta y dueños de nuestro guano. Con ellos fue la guerra. ¿Quién lo dice yo? No. James Blaine. ¿Quién es este señor? Secretario de Estado norteamericano durante el gobierno de Arthur Garfield, 1881, 14 de abril, exactamente. James Blaine, secretario de Estado norteamericano. El pueblo norteamericano pidió una explicación de esta guerra. ¿Qué decía esta guerra? ¿Qué cosa lo decían? Dijo, ¿qué está pasando en el Pacífico Sur? Y obligaron a James Blaine a dar un mensaje a la nación en Estados Unidos. 2 minutos. ¿Qué dijeron? ¿Qué cosa dijo James Blaine? Dijo, la guerra no es entre Perú y Chile. La guerra es entre Perú y el poderoso imperio británico. Chile es un instrumento que están utilizando los poderosos banqueros ingleses para apropiarse de su salitre del guano peruano, especialmente los hermanos Anthony y William Gibbs. Y dice así también, agregó, esos poderosos acorazados, el Blanco Encalada y el Lord Cochrane, fueron hechos en los astilleros de Londres a cero costo para el erario chileno. Eso es la verdadera historia, hermano. Pero ¿qué nos han hecho que Chile nos ganó la guerra? Jamás nos hubiese ganado, por la ineptitud de nuestros directores de la guerra. Porque vuelvo a repetir, tuvimos 6 presidentes. Borra la pizarra, soldado. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso por ustedes, hermano. Muy bien, hermano, ¿quieren más historia o no? Ya, hermano, pero pueden por este espacio. ¿Saben de qué vamos a hablar, hermano? De las 200 millas marítimas que están a punto de concesionarlo